Vamos a adentrarnos en las historias más oscuras que se cuentan entre las sombras. Relatos que no aparecen en los titulares, ni en las noticias. Son historias que viven en los callejones, en las esquinas olvidadas de las ciudades, donde los que no tienen hogar encuentran más que frío y hambre, encuentran horrores indescriptibles. ¿Te atreves a escuchar? Dicen que los vagabundos son testigos de cosas que nadie más ve. Vagan por las calles, ocultos a plena vista, y entre ellos circulan historias que harían estremecer incluso al más valiente. Primer relato. La Dama del Parque. En el corazón de una gran ciudad, donde el ruido y las luces nunca parecen apagarse, existe un parque olvidado, oculto entre sombras. Un lugar que la mayoría de la gente evita, pero que, para un grupo de vagabundos, es su único refugio. Cada noche, se congregan alrededor de una fogata improvisada, compartiendo lo poco que tienen. Entre ellos está Marcos, un hombre endurecido por los años en la calle, cuyo rostro lleva las marcas de una vida sin hogar. Una noche de invierno, cuando el viento frío cortaba como cuchillas y la ciudad parecía aún más desolada, Marcos decidió romper el silencio con una historia. Una historia que, aunque muchos ya habían escuchado, siempre dejaba a todos inquietos. Hay algo en este parque, algo que no debería estar aquí. La llaman la Dama. Las miradas se cruzaron en la penumbra, y algunos, sin quererlo, se estremecieron. La fogata chisporroteaba, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. Aparece al caer la noche. Nadie sabe de dónde viene, ni por qué está aquí, pero todos la hemos visto alguna vez, caminando, siempre en silencio. Sus pies nunca hacen ruido, ni siquiera cuando el suelo está cubierto de hojas secas. Es como si no fuera parte de este mundo. Los vagabundos, antes inquietos, ahora escuchaban con total atención. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, más frío. Una noche, decidí seguirla. Quise saber quién era, qué quería. Pensé que quizá, como nosotros, estaba buscando un lugar donde refugiarse. Pero cuanto más me acercaba, más extraño se volvía todo. El frío era insoportable, como si el propio aire se congelara a mi alrededor. Los otros no dijeron nada, pero el miedo ya había comenzado a apoderarse de ellos. El viento aullaba entre los árboles sin hojas, como si compartiera su temor. Finalmente, la vi detenerse frente a uno de los bancos del parque. Me acerqué, demasiado, y entonces se giró hacia mí. Las palabras parecían atascarse en su garganta, como si revivir aquel momento lo sumiera en el mismo horror. Su rostro no era humano. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, y de su boca salió un susurro. Pero no era de este mundo. Era como si me estuviera llamando desde el otro lado. No podía moverme, no podía respirar, y justo cuando creí que todo había terminado, ella desapareció, desvaneciéndose en la niebla, dejando solo un rastro de escarcha en el suelo. Un silencio espeso cayó sobre el grupo. Nadie se atrevía a hablar, nadie osaba moverse. El viento seguía soplando, arrastrando hojas secas y murmullos invisibles. Desde entonces, nunca me acerqué a ese banco, pero no soy el único que la ha visto. Todos sabemos que algo oscuro se esconde aquí. Los otros se removieron inquietos. Algunos bajaron la mirada, mientras otros dirigían miradas furtivas hacia las sombras del parque, como si temieran que la dama estuviera cerca, observándolos. El fuego se extinguía lentamente, pero el miedo se mantenía vivo, como una presencia palpable entre ellos. Y en la quietud de la noche, solo una cosa era segura. El parque ya no era un refugio, sino una trampa, donde las almas errantes podían encontrar algo mucho peor que la muerte. Segundo relato. El hombre de la cueva. En una ciudad costera, donde las olas rompían con furia sobre las rocas y el viento aullaba implacable, había un grupo de personas sin hogar que buscaba refugio en unas cuevas naturales cerca del mar. La sal y la bruma se mezclaban con el olor a humedad, pero las cuevas ofrecían un mínimo resguardo del viento helado. La mayoría se quedaba cerca de la entrada, temerosos de adentrarse demasiado. Sin embargo, Ignacio, un hombre mayor de cabellos blancos y mirada dura,
decidió que la cueva más profunda sería el lugar ideal para pasar las noches. Un lugar donde nadie lo molestara. Lo que Ignacio no sabía, lo que nadie podía imaginar, era que esas cavernas guardaban secretos mucho más antiguos que cualquier historia de la ciudad. Algunos lugares nunca debieron ser descubiertos, y algunas presencias nunca debieron ser despertadas. Los otros vagabundos vieron cómo Ignacio desaparecía en la oscuridad de la cueva. Durante días, nadie tuvo noticias de él. Al principio, pensaron que simplemente se había ido a buscar otro lugar, quizás alejándose para siempre. Pero las noches frías y húmedas traían consigo una sensación de inquietud, como si algo maligno rondara en la oscuridad, esperando. Hasta que una noche, un ruido escalofriante los despertó. Gruñidos y aullidos, como los de un animal, pero distorsionados, casi humanos, resonaron desde las profundidades de la cueva. Las rocas vibraban con cada eco, y el mar parecía acompañar aquellos lamentos con un rugido que aumentaba la sensación de terror. Alarmados, algunos se armaron de valor y decidieron adentrarse con linternas. Cada paso que daban hacia el interior de la cueva era acompañado por el sonido de sus propias respiraciones entrecortadas y el goteo incesante del agua filtrándose por las paredes. El aire se volvía más pesado, y con cada metro que avanzaban, la oscuridad parecía engullir la luz de sus linternas. Al llegar al fondo, lo que encontraron los dejó sin palabras. La cueva estaba cubierta de marcas. En las paredes, símbolos extraños y antiguos, tallados con precisión en la roca. No eran marcas humanas, eran símbolos que ninguno de ellos podía entender, pero que infundían un terror primigenio, como si los mismos muros de la cueva susurraran historias de antiguas entidades. Y allí, en el fondo, estaba el cuerpo de Ignacio, pero lo que encontraron ya no era Ignacio. Su piel estaba rasgada, sus miembros torcidos en ángulos imposibles. Las heridas que cubrían su cuerpo parecían haber sido causadas por garras monstruosas, pero lo más aterrador no era el estado de su cuerpo, sino su rostro. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirar al vacío, congelados en una expresión de terror puro. Era como si en sus últimos momentos, Ignacio hubiera visto algo más allá de lo comprensible, algo que ningún ser humano debería ver jamás. Los vagabundos, en shock, retrocedieron lentamente, incapaces de apartar la mirada del horror que tenían ante ellos. En el silencio sepulcral de la cueva, solo se escuchaba el eco lejano de los gruñidos que aún resonaban en sus mentes. Cuando finalmente lograron salir al exterior, el viento frío y cortante les golpeó el rostro, pero lo que sentían no era alivio, era una advertencia, algo más profundo que el miedo. Desde esa noche, nadie volvió a entrar en esa cueva. Los lugareños, al enterarse, comenzaron a recordar viejas leyendas, historias que hablaban de criaturas que habitaban esas tierras mucho antes de la llegada de los humanos. Seres oscuros, dormidos por siglos, que solo despertaban cuando alguien, por error o por desgracia, los perturbaba. Algunos vagabundos juraron que, en las noches más frías, aún se podían escuchar los gruñidos de aquella bestia, el mismo monstruo que había reclamado la vida de Ignacio. Aullidos que provenían del interior de la cueva, resonando entre las rocas y las olas, como si algo, o alguien, aún estuviera esperando en la oscuridad. Los horrores de la calle no siempre son los más visibles. En las sombras, en los rincones olvidados por el mundo, acechan cosas que ningún ser humano debería enfrentar. ¿Te atreverías a caminar entre ellos? Tercer relato. El silbido en la noche. Eduardo era un hombre solitario, callado y reservado, que prefería mantenerse alejado de los demás vagabundos. Había algo en la compañía de otros que le resultaba incómodo, como si las voces y las risas ahogaran el silencio que tanto apreciaba. Siempre buscaba rincones apartados para dormir, lugares olvidados por todos, donde las sombras eran más largas y el viento más frío. Ahí, en el silencio, encontraba una paz que solo la soledad podía ofrecerle. Una noche, como tantas otras, Eduardo se instaló bajo un puente que cruzaba un pequeño río en las afueras de la ciudad. El constante murmullo del agua fluyendo le traía una tranquilidad que lo ayudaba a dormir, como una vieja melodía que calmaba sus pensamientos. Pero esa noche fue diferente.
Mientras intentaba conciliar el sueño, un sonido perturbador comenzó a mezclarse con el suave fluir del agua. Al principio, apenas lo notó, creyendo que se trataba del viento susurrando entre los árboles o algún animal nocturno. Sin embargo, el ruido persistía. Un silbido, agudo, suave, pero cada vez más cercano. Eduardo abrió los ojos de golpe, su cuerpo tensándose. Observó a su alrededor, pero la oscuridad que lo envolvía bajo el puente era casi impenetrable. El silbido continuaba, moviéndose entre los árboles junto al río, siempre a la misma distancia. Era como si algo o alguien caminara lentamente, siguiendo el curso del agua, acechando. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, el cansancio acumulado después de un día duro. Pero el sueño ya no volvería esa noche. A la mañana siguiente, aún intranquilo por lo sucedido, compartió su experiencia con otros vagabundos que vivían en los alrededores. La mayoría lo miró con indiferencia, pero un hombre mayor, de rostro curtido por los años, lo escuchó atentamente. «No eres el primero en oír ese silbido», le dijo en voz baja, casi como si temiera ser escuchado por algo más. «Lo llaman el segador. Se dice que quienes lo escuchan una noche, lo volverán a oír más fuerte la siguiente, y con cada vez que suena, se acerca más y más, hasta que, un día, desaparecen». Eduardo se rió nerviosamente. No creía en esas historias, pero las palabras del anciano lo dejaron intranquilo. ¿Y si era cierto? Esa noche, mientras trataba de dormir bajo el mismo puente, el silbido regresó. Esta vez, no era un murmullo distante. Era más fuerte, más insistente, como si el mismo viento lo trajera hacia él. Eduardo se estremeció. Era un sonido hipnótico, que parecía llamarlo, como si quisiera arrastrarlo hacia la oscuridad. Cerró los ojos con fuerza, intentando ignorarlo, pero el silbido se colaba en sus pensamientos, reverberando en su mente como un eco interminable. La tercera noche, Eduardo ya estaba al borde del pánico. El silbido lo había seguido hasta el mismo puente, sonando justo debajo de él. Era como si el segador estuviera esperando, paciente, sabiendo que tarde o temprano, Eduardo saldría de su refugio. El miedo lo había paralizado. No podía moverse, pero tampoco podía soportar más aquel sonido que lo llamaba, lo atormentaba. Entonces, en medio de la oscuridad, el silbido se detuvo. La calma repentina fue aún más aterradora que el propio sonido. El silencio que lo envolvía era casi tangible, aplastante. Eduardo permaneció inmóvil, temeroso de que cualquier movimiento pudiera atraer a aquello que lo acechaba. Finalmente, el agotamiento lo venció y se quedó dormido por unas horas, aunque el miedo nunca lo abandonó del todo. Al amanecer, Eduardo se levantó con una sensación de alivio. Había sobrevivido a la noche, pero ese alivio fue breve. Justo frente a su refugio, en la tierra húmeda, había huellas. Eran grandes, desproporcionadas, como si pertenecieran a un ser que no era humano. Desnudas, profundas, como si aquella cosa hubiera estado observándolo durante horas, esperando el momento adecuado para tomarlo. Eduardo huyó de ese lugar. Desde esa noche, nunca volvió a quedarse en un solo sitio más de una noche. El temor de que el silbido volviera a encontrarlo lo perseguía sin cesar. Sabía que el segador seguía ahí fuera, buscando, acechando, quizás, incluso, observándolo desde las sombras de algún otro refugio temporal. Dicen que el segador sigue buscando a quienes escuchan su llamado en la noche, que su silbido aún resuena entre los vagabundos, susurrando en la oscuridad, llevándose a aquellos que lo oyen. Y lo más aterrador es que nunca sabrás cuándo podría ser tu turno. La miseria y lo sobrenatural, unidos en las noches más oscuras. No todos los horrores son visibles bajo la luz del día. Algunos solo se revelan en la soledad de la noche, cuando el frío viento trae consigo susurros de otros mundos. Y estas son solo algunas de las historias que han sobrevivido para contarse. Pero, ¿cuántas más están esperando en el silencio? Cuarto relato. El túnel de los susurros. En una gran ciudad, los vagabundos hablaban en voz baja de un túnel en desuso que corría bajo las calles,
un lugar que había sido clausurado hacía décadas. Según las leyendas, aquel túnel había sido el escenario de un trágico accidente en los años 50, cuando varios trabajadores quedaron atrapados en su interior debido a un derrumbe. Nunca se recuperaron sus cuerpos. Con el tiempo, el lugar fue abandonado, y poco a poco se convirtió en un refugio para aquellos que no tenían a dónde ir. Los que lo visitaban, sin saberlo, se convertían en parte de su trágica historia. Una noche, Rubén, un vagabundo joven y sin rumbo, decidió que el túnel sería su refugio. La vida en las calles se volvía cada vez más insoportable, y había escuchado que en el túnel uno podía encontrar resguardo del frío y la lluvia. Lo que no sabía era el oscuro precio que tendría que pagar por esa aparente seguridad. Al principio, el túnel le pareció un lugar perfecto. El silencio era abrumador, el aire estancado y pesado, pero no peor que el de los callejones de la ciudad. Se acomodó en un rincón, sintiéndose aliviado de haber encontrado un refugio. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Pronto, la atmósfera comenzó a cambiar. La primera señal de que algo estaba mal fue un hedor nauseabundo, un olor a podredumbre que comenzó a filtrarse desde las profundidades del túnel, como si la misma tierra estuviera descompuesta. Rubén, apretando la mandíbula, decidió moverse más cerca de la entrada, pero entonces comenzaron los susurros. Al principio, pensó que eran ratas moviéndose entre los escombros, pero los sonidos eran demasiado claros, demasiado humanos. Eran voces, bajitas, casi como si estuvieran discutiendo entre ellas, pero Rubén no podía entender lo que decían. Intentó ignorarlas, convencido de que era su imaginación, pero las voces se hacían más fuertes, más insistentes, como si estuvieran acercándose lentamente a él. La inquietud lo llevó a decidir salir de allí. Con cada paso, el eco de las voces crecía, como un murmullo escalofriante que lo envolvía. Cuando estaba a punto de llegar a la salida, una sombra se interpuso en su camino. A lo lejos, a unos metros de él, vio una figura oscura. No era una sombra cualquiera, era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba de pie, completamente inmóvil, con los ojos fijos en Rubén, vacíos y sin vida. Las voces, ahora más cercanas que nunca, parecían provenir de esa figura, un lamento sordo que resonaba en su mente. El terror se apoderó de Rubén. Comenzó a correr, pero a cada paso las voces aumentaban de volumen, gritos desgarradores que parecían intentar alcanzarlo, envolverlo. Cuando finalmente salió del túnel, cayó de rodillas, sintiendo como si algo invisible lo hubiera estado persiguiendo desde el interior. El túnel había marcado su alma, dejando una huella que nunca podría borrar. Desde esa noche, Rubén jamás volvió a hablar del túnel. Algunos dicen que quienes escuchan los susurros nunca pueden escapar de ellos, que las almas atrapadas dentro de esas paredes buscan desesperadamente a alguien más con quien intercambiar su lugar, llevándose a aquellos que son lo suficientemente desafortunados como para adentrarse en su mundo. Y así, terminamos esta noche de historias, historias que nos recuerdan que, en las sombras de las ciudades, hay secretos oscuros esperando ser descubiertos. Pero cuidado, porque una vez que te adentras en este mundo, puede que no haya vuelta atrás. Los vagabundos lo saben bien, ¿y tú? ¿Te atreverías a seguir sus pasos?